aproximadamente las Madres de Plaza de Mayo, el equipo de la Fundación, tuvieron como idea la creación de un Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de Políticas Públicas, el CEMOP. Hace un año empezamos a funcionar aproximadamente, porque todos entendíamos en este espacio de madres que es muy importante la disputa de ideas en el campo de la economía, que los temas económicos son las bases de muchas, por no decir la gran mayoría, de las disputas políticas. Con esta visión es que también encaramos esta obra. Esta obra que intenta destacar, rescatar, hacer presentes a aquellos pensadores que a lo largo de estos 200 años defendieron uno de los dos proyectos de país que nosotros consideramos que hay en pugna. Un proyecto que tuvo muchas épocas en las que se aplicó en nuestro país, pero que también hay otro proyecto que le disputa permanentemente la posibilidad de consolidarse, que es el que nosotros llamamos un proyecto nacional, un proyecto aliado a los intereses de la región, un proyecto que piensa en la patria grande, como la pensaron los próceres de Mayo, recuperar qué se pensaba en la economía en cada uno de estos momentos. Esta es esta obra. Es mostrar cómo el pensamiento económico siempre está ligado a intereses económicos. Por eso describimos quiénes eran los principales actores sociales y qué disputas se estaba dando en ese momento de la sociedad. Allá en la sociedad colonial, más tarde en la sociedad de fin del siglo, con la generación del 80 o el país agroexportador, cómo estaba la sociedad en esos momentos, cuáles eran los actores de poder que estaban defendiendo estos proyectos y quienes con las ideas que expresaban los apoyaban o trataban de ganar espacio desde otro lado. Interesante ver esta relación, ver qué influencia tuvo este pensamiento en nuestros pensadores, y rescatar también de ellos, que por lo menos los que aquí en este primer tomo nosotros reivindicamos o nosotros presentamos, que son Belgrano, Labardén, Moreno y Vieites, fueron ellos no solamente pensadores económicos, fueron comprometidos actores de su tiempo, fueron militantes políticos, fueron guerreros cuando les tocó ir a la guerra de la independencia. Muchos fueron a la cárcel, otros fueron ignorados o repudiados por el establishment de sus épocas, pero todos ellos no dudaron en jugarse por eso que pensaban. Y lo que a mí me llama tanto la atención es esa forma de unir lo que pensaban con la práctica cotidiana de cada uno de ellos. Por último, solo quería leerles las dedicatorias del libro, de este tomo. A las Madres de Plaza de Mayo, por escribir con su lucha un nuevo y heroico capítulo de nuestra historia. Y a los Patriotas de Mayo, por demostrarnos que sí, que se puede vencer a la dominación. Muchas gracias. Hacer, por supuesto, la invitación y felicitar al CEMOP esta necesaria, esta interesante, esta imprescindible colección sobre el pensamiento económico de los 200 años de historia, ¿no? Yo creo que sigue siendo, la disyuntiva sigue siendo la misma, ¿no? Liberación o dependencia, aunque parezca épico, aunque parezca utópico. El nuestro es un país cuya historia oficial fue escrita por el primer genocida que tuvo la historia argentina, que fue el general Bartolomé Mitre, y con la ideología que ha dominado la escena, diría, desde Bernardino Rivadavia hasta la aparición de Hipólito Yrigoyen primero y del peronismo después, ¿no? La guerra de la Triple Alianza. Otro hecho puntual, la conquista del desierto, ¿no? Llevada a cabo por Roca, donde la matanza de los pueblos originarios para quedarse con sus tierras, campaña financiada por los apellidos patricios que después vimos durante muchas décadas en nuestra historia y cuya pelea y algunos apellidos todavía resuenan hasta hoy, ¿no? La marcha de este proyecto semicolonial, las concesiones ferroviarias en abanico para poder llevarse todo lo producido a través del puerto de Buenos Aires,
los capitales ingleses, los bancos ingleses, con libre cambio económico. Digamos, una política anti-latinoamericana dirigida a consolidar el país como una estancia, como se menciona en el libro también, como el taller de Gran Bretaña, ¿no? Por eso me parece que el desafío, y está bueno esto de revisar la historia y de debatir la historia, ¿no? Me parece que este primer libro viene a descorrer el velo de la dominación. Me parece que conocer en profundidad el pensamiento económico de los hombres que forjaron el país va a servir para saber de dónde venimos, qué queremos ser y hacia dónde vamos. Se ha visto que la economía es una ciencia dura, que no sirve, que es obviamente no tiene nada que ver con pueblos, pero ciertamente creo que hay una responsabilidad nuestra de tener que decir que sí es importante ver ideas. Y otro tema es que para poder poner este tipo de ideas es importante revisar las ideas en una forma crítica, es decir, revisar el hombre ante esa historia y las circunstancias que lo tuvieron en cuenta. Digo esto porque este libro se leerá en el año 2010, en adelante también. Lo tenemos que ver con los ojos de estas nuevas condiciones, desafíos y referencias que tiene nuestra época. Hoy es muy importante hacerlo, porque la referencia al mundo que nos toca vivir es un mundo de cambios, de incertidumbres, condiciones que también dieron también las condiciones de independencia, con nuevas referencias que tenemos que tomar en cuenta, pero también con un camino recorrido, porque ningún hombre en la historia camina si no tiene paso atrás. Nosotros tenemos que reconocer los pasos detrás de la historia. Esta colección es muy importante en el sentido, es la revisión de textos que está haciendo, sobre todo lo importante y del futuro, un grupo de gente joven que piensa que revisar esta historia en la forma que lo están haciendo va a ser útil no solo para el debate académico, sino también para el debate social, de la militancia social, política de la Argentina. Y esto es muy importante que se rescate a través de este grupo de investigación en el CEMOP que está trabajando esta colección, que ya tiene su preparativa de los 10 tomos en el próximo periodo. Por lo grato que fue trabajar con este primer volumen, ¿no?, que se llama Entre el monopolio y el libre comercio, ¿no? Ese nombre que es casi como decir entre la espada y la pared, ¿no? Uno no sabe con quién quedarse, no es muy estimulante ese nombre, sobre todo ahora que estamos hablando tanto en la Argentina de lo que son los monopolios, ¿no? Trata de un estudio preliminar de mi parte seguido de la selección de textos de los mismísimos autores, lo cual lo hace más interesante. Bueno, resulta que también pensaban, escribían, difundían ideas. Otro elemento que está en relación a esto es qué idea queda o cuál es la lectura que se hace de los pensadores económicos ligados a la Revolución de Mayo, ¿no? A Moreno, a Belgrano. Bueno, comúnmente se tiene la idea de que eran menos reproductores de las ideas europeas, ¿no?, que no aportaban nada, y que encima esas ideas europeas que venían a bajar acá eran las del liberalismo económico. Hay algunos elementos, se hace una comparación en el texto, se muestra que hay algún elemento venida de la fisiocracia, ¿no?, de los mercantilistas, del liberalismo, pero lo que hay que recalcar, y uno se lleva la sorpresa al leer los autores de primera fuente, y esta es la intención de la colección, acercar a ustedes textos que son difíciles de conseguir, ¿no?, posiblemente, y leerlos de primera fuente. Se ve que ese no es en realidad la lectura que hacían de los autores clásicos. Ellos estaban muy al tanto de los autores europeos, pero hacían su propia interpretación en relación a los intereses nacionales. Y eso es lo que queremos rescatar de estos autores y de esta colección.